costó levantarme, le decía a Dios recién cuando veníamos, doble despertador tenía. O sea, o sonaba uno o sonaba el otro, pero algo tenía que hacer para ver si me podía levantar hoy. Y vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan que estábamos viendo los viajes de Pablo? La última vez no llegamos a ver todo el viaje de Pablo, vimos un pedacito de lo que le había pasado. A ver si se acuerdan algunas personas que habían quedado en el camino. ¿Quién era el que se había quedado en el camino? Marco. Bien, Juan Marco, que había ido con ellos, muy pancho, salió el tipo acompañando y después de repente dijo, bueno, se acabó lo mío, esto no es lo mío, lo dejo acá. Y decidió separarse, ¿no? Y hablamos muchas veces de esto, ¿no? Cuando estamos en el ministerio, cuántas veces nos cuesta a nosotros permanecer y quedarnos en ese lugar, servir en la iglesia donde estamos, donde Dios nos ha traído, y cómo muchas veces despreciamos oportunidades, porque ese tiempo que pasó en el medio, no se habla mucho en la Biblia cuánto tiempo fue, pero fue un tiempo que Juan Marcos no estuvo presente en ninguno de los viajes. Algunos comentaristas, como dijimos la otra vez, aluden a que Juan Marcos se fue y estableció otra iglesia en otro lado, y que en base a eso que había visto Pablo después, lo llama de nuevo para que lo acompañen en uno de los viajes o que lo vaya a visitar porque lo consideraba como una persona útil. Y saben que yo tengo algo para empezar hoy a la mañana, ¿sí? Antes que comencemos. La historia es así. Hay una persona que es dueño de una finca, de un lugar donde hay muchas uvas, que se pueden plantar muchas vides. Y vienen la gente, los empleados de él, y le dice, bueno, díganos dónde quiere que empecemos a trabajar en este campo. Y el jefe le dice, mira, déjalo. Total, a medida que va pasando el tiempo, solo va a dar el fruto. Solo va a aparecer la vid y solo va a dar que realmente se produzca un campo lleno de vida. ¿Qué les parece a ustedes la respuesta del dueño de la viña, desde ese lugar? ¿Es la correcta? No va a pasar nada. Si no hay un trabajo, si no hay un enfoque, si no hay un plan de trabajo para ese viñedo, para ese campo, las vides primero nunca van a salir. Segundo, hay que preparar el terreno. ¿Se acuerdan cuando el Señor hablaba de la vida de Israel en el capítulo 5 de Isaías? Él dice, ¿qué no hice por mi viña? Dice, la despedregué, le saqué los yuyos, levanté su cerca, hice todo para que diera fruto y dio fruto silvestre. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí el escritor? Que sí o sí tenemos que tener una intención para hacer las cosas. Nada va a suceder. Si yo digo en mi casa, quiero tener algún momento mi propia casa, vivir en un propio lugar, y llego con Villa de la Angostura con una mano atrás y una mano adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a trabajar, vamos a tratar de ahorrar, vamos a tratar de proyectarnos, vamos a preguntar quién puede vendernos un terreno, quién me da el mejor precio, a dónde lo puedo comprar, con quién lo puedo comprar, quién me va a dar los papeles, porque hay un plan. Vos lo seguís, hay un plan en la vida y hay un plan para que vos lo puedas lograr. Lo mismo pasa si querés empezar una carrera. Sabés que si estás todavía sin familia, tenés todo el tiempo para hacerlo. Pero cuando tenés una familia, vos sabés que a alguien le vas a sacar el tiempo. Vas a poder estudiar, pero a alguien le vas a tener que sacar el tiempo. Se lo vas a tener que sacar a tu esposa, se lo vas a tener que sacar a tus hijos, o a tu esposa, se lo vas a sacar a tu cónyuge. Vas a tener que meter menos horas de trabajo para poder estudiar. O sea, siempre hay un plan. ¿Para qué? Para llegar a un objetivo. Y saben que en la obra del Señor pasa lo mismo. Siempre hay un plan de parte del Señor y hay algo que tenemos que hacer y hay algo que tenemos que aprender. Porque si en la vida no nos enfocamos en el propósito de Dios y no hay un plan, nada va a suceder a nosotros. Si queremos que la iglesia crezca, que la iglesia sea más personas, que la iglesia pueda crecer en personas que tengan ese deseo de conocer al Señor, nada va a suceder si nosotros no le hablamos a otro de Cristo, si nosotros no nos estamos capacitando, si nosotros no estamos conociendo más del Señor y no estamos dependiendo de Él. No va a pasar nada. Va a ser como la respuesta de este hombre, déjenlo que con el tiempo va a salir. No va a salir nada. Por eso el Pablo escribe en 2 de Timoteo, creo que es, por 1 de Timoteo, dice, el labrador para participar de los frutos primero debe trabajar. ¿Vos querés ver una iglesia que crezca? Tenés que trabajar en la iglesia. Tenés que trabajar en tu vida. Tenés que conocer al Señor, saber lo que piensa, saber lo que aborrece, saber lo que no desea para nuestra vida y saber lo que sí desea para nuestra vida. ¿Querés tener una vida que realmente sea plena? No la vas a encontrar ni con mucho trabajo, ni tampoco la vas a encontrar porque tenga todas las cosas que vos querés. La vas a encontrar cuando realmente vos rendís tu vida a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahí. ¿Cómo es el plan de Dios? Vamos a tratar de ver 3 enseñanzas en esta mañana.
Y dice ahí en el primer lugar, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? La convicción de seguir. La última vez habíamos llegado hasta Pergue, si no mal me acuerdo, y dejamos ahí. Y ahora vamos a ver el trayecto de Pergue a Antioquía, en capítulo 13 de Hechos y versículo 13 al 43. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer un pedacito del capítulo 13, versículo 13. Dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de las leyes, los profetas y los principales de las sinagogas mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces, ¿quién se paró? Pablo. Y levantándose, hecha señal de silencio, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios hoy. Y comienza todo su discurso. Todo un discurso para lograr que los judíos que estaban en ese lugar pudieran entender qué es lo que Dios quería. Guarda con las charlas acá adelante. Antioquía de Pisidia, dice, en la provincia de Galacia, la Antioquía se encontraba a 1200 metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde nos encontramos nosotros hoy? Un poquito menos, ¿sí? 850, 900. Sobre el nivel del mar. Es probable que Pablo estuviera enfermo justo de malaria, por lo que no predicó en Pergue. Vieron que él, dice la palabra de Dios, que llegó a Pergue y de Pergue se fue a Antioquía. Muchos escritores dicen que estuvo enfermo. Ahora, en la vuelta de su viaje, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante, en su vuelta de su viaje, llega a Pergue y habla Pergue. O sea que no se le había pasado por largo Pergue. Tiene que haber pasado algo que lo imposibilitó a él. Pero dice a continuación, la primera cosa para tener en cuenta, la estrategia misionera. Primero y principal, objetivos estratégicos. ¿Por dónde comenzaron? Por la sinagoga. Ya Lea nos había dicho el otro día. Tiene que haber una estrategia. Por un lado tenemos que comenzar. No me puedo parar por medio de la calle y empezar a decir, vengan, conozcan a Cristo, porque tengo que comenzar por un lado. Por ahí tengo que comenzar por mi casa. Por ahí tengo que comenzar con mis vecinos, hablándoles de Cristo, comentándoles de Cristo. Por ahí necesito compartirles a mis compañeros de trabajo. Tiene que haber una estrategia, tengo que saber por dónde debo empezar. ¿Sí? Si tenemos una obra para hacer, vuelvo a decir, en mi casa, sea que la tenga que construir, sea que tenga que hacer una ampliación, sea lo que sea que tenga que hacer, tengo que tener un orden. No puedo empezar a poner el techo. ¿Dónde se sostiene? Se sostienen las vigas, la estructura de la casa. ¿Dónde se sostiene la estructura y las vigas de la casa? Se sostienen los cimientos. Hablábamos el otro día, ¿cuál es lo más caro de una construcción? La base. Pero la base dice el Señor que ya está. Nadie puede poner otro fundamento, que ya está puesto, que fue la obra de Jesucristo. O sea, todo lo más difícil ya lo pagó Dios y lo hizo Dios. Ahora nos toca a nosotros. Comenzamos por las sinagogas. Dice ahí a continuación que evangelizaban las ciudades de influencia. Lugares estratégicos para llegar desde ahí a pueblos vecinos. ¿Vos te has puesto a pensar dónde está Villa La Angostura? Siempre que me pregunta algún familiar, mirá, queremos ir a pasear al sur. ¿Dónde podemos alojar? ¿Dónde podemos esperar? Bariloche, más barato, San Martín, qué sé yo, me empiezan a tirar nombres, leo Villa. Pero Villa es chiquita, eso no tiene muchas cosas. No, pero está en el mejor lugar, digo. Porque de acá te va a Bariloche, de acá te vas a San Martín, de acá te vas a Chile. 3 lugares para salir. Estás en el medio. Ahora, si te vas a Bariloche, tienes que venir. Bariloche está acá y de acá para ir a Chile. De Bariloche para acá y de acá te dice San Martín. Si te vas a San Martín, te pasa lo mismo. San Martín hasta acá y de acá hasta Chile. Si te querés a Bariloche, hasta acá y de acá hasta Bariloche. O sea, hay un punto estratégico. Estamos en un lugar estratégico. Ellos también estaban en un lugar estratégico para evangelizar. Tenemos un lugar que tenemos que aprovechar donde estamos nosotros. Ya para San Martín no podemos ir, hay una obra. Ya para Bariloche tenemos ahí que está todavía comenzando esa obra que está tratando de llevar adelante, Luis, con que lo estamos apoyando como misionero. Pero, ¿qué me decís de Traful? ¿Qué me decís de la villa? Es larga la villa, es grande, es ancha, se tira por un montón de lados. El terreno de la iglesia está en un lugar estratégico. No está en la periferia, donde tengamos que cruzarnos toda la villa, está en un lugar estratégico. O sea, cuando Dios planifica, no hace las cosas mal, las hace bien. Pone lugares estratégicos. Estamos en un lugar estratégico. Tenemos que aprovechar el lugar donde estamos. La tercera de las cosas, se establecía, dice ahí que no lo llegamos a leer, se establecía iglesias y liderazgo local para dar continuidad a la obra. Proverbios 24:6, lo que dijimos recién, con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahí la palabra ingenio
tiene que tener, dice ahí, tiene que ver con una guía, con un plan. Por eso, esto que nosotros estamos viendo, ¿sí?, es para que nosotros tomemos herramientas para nuestras vidas. Tenemos que empezar por algún lado. No podemos dejar de decir, bueno, no sé cuándo voy a evangelizar, en algún momento. Incluso las que estaban en la Biblia, no sé si se acuerdan ustedes, hasta los ciegos que recibieron la vista, dice, yo no sé quién era. Lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Y tal vez voy a decir, pues ya vamos a ver eso, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Cómo empiezo la charla? ¿Cómo le empiezo hablando de Dios? Primero porque ya sé que es ateo. Segundo, tal vez lo viste con el pañuelito verde y dijiste, no, ¿qué le voy a hablar? No entra bala. Pero vos sabés que tenés que hablarle, tenés que darle la oportunidad de ¿qué? De que decida. Vos no lo vas a salvar. Vos no estás encargado de salvarle la vida. Vos lo que estás encargado es de hablarle y anunciarle que hay un infierno, pero que hay una salvación, que el mensaje del Evangelio es esta buena nueva. Dios ofrece la salvación. Estrategia. Dice a continuación, estrategia misionera. Un mensaje estratégico tenía. ¿Sí? Ahí en el versículo 16 en adelante, lo leímos recién, apenas empezamos. Versículo 17. El Dios de este pueblo, dice de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellas, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio por herencia su territorio. Y sigue hablando el discurso. Y sabe que este discurso es un mensaje estratégico, porque se le habla al pueblo de Israel. Y en el pueblo de Israel se menciona esto en el mensaje, que no lo leímos todo. Él los eligió. Dios eligió el pueblo de Israel. Dios eligió a Abraham y dice, vete de la tierra de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Él eligió a Abraham. Los libertó, los soportó, les dio Canaán, les dio los jueces, les dio el rey que pedían. Miren cuando Israel decía, queremos rey, bueno, ahí tienen el rey. Ahí, el rey que ustedes pidieron, en base a la apariencia, ahí está. Después les dio rey conforme a su corazón y después les dio un Salvador Mesías. Un mensaje estratégico. ¿Sí? Estaba orientado hacia quién, hacia el pueblo judío. Estaba orientado al lugar, al entorno donde estaba la sinagoga. Cuando vos compartís el mensaje con otra persona, tenés que ponerte en el lugar de la otra persona, donde podrías comenzar la charla, que la persona pudiera hablar. Que la persona se pueda lanzar a hablar y comentarte para empezar a extender el puente y vos poder hablarle de Cristo. Segundo, Cristo es el centro del mensaje. Y ahí pone, ¿no? Versículo 24 y 37, el testimonio de Juan el Bautista, el de los profetas, el de los apóstoles y el de las Escrituras. Hablamos de un tema común, pero ese tema común nos tiene que llevar a Cristo. Hay tantas cosas para hablar de Cristo. Hay tantas cosas para hablar. El otro día solamente con este chico que está en la estación de servicio, siempre lo vemos, el de barbita, que lo conoce también César. Cada vez que vamos me dice, ¿qué tenés para decirme? Sí, siempre te pregunta algo de la iglesia, ¿qué tenés para decirme? Y yo siempre le hablo. Ya me cansé de entregarle folletos, no le entrego más folletos. Pero siempre me dice, ¿qué tenés para decirme? Y yo digo, ve, así como estás cargando combustible, le digo, para que el auto pueda seguir, vos necesitas enchufarte a Dios para que tu vida pueda seguir. Y me mira y dice, muy bueno lo que me dijiste, pero te sale tanto. O sea, busca algo donde vos puedas empezar la charla, donde vos puedas hablar y tiene inquietud de Dios. Pero hasta ahora no da el verso a torcer. Sembrar. Conclusión del mensaje que ellos estaban dando. Versículo 38, dice ahí, la obra de Cristo nos da el perdón de pecados. La obra de Cristo ofrece la justicia que no puede dar la ley. Recuerden que estamos hablando del pueblo de Israel. Le estaban hablando a ellos, no le estaban hablando a los gentiles. Y la tercera dice, la obra de Cristo no debe ser menospreciada, versículos 40 y 41. Y ahí dice que la obra lleva tiempo, lleva valor para poder hablar, lleva esfuerzo y estar llenos del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros nos ponemos a pensar qué es Dios lo que quiere hacer en nuestras vidas, tenemos que pensar en una estrategia, tenemos que tener un plan. Seguro que todos tenemos un plan para las vacaciones, ¿sí? Hacemos un plan. Tenemos ahí el trayecto, el camino, el combustible, la comida, las visitas, a quién vamos a visitar, a quién no. Tenemos una estrategia si tenemos que terminar de estudiar. Sabés que tenés que sacar tantas materias, entonces voy a decir, bueno, me meto esta semana con esta materia, o este mes hago esta materia, el mes que viene hago la otra materia, pero vas a un plan, vas a un objetivo. Tenemos que trazar un plan. Dice ahí, semana después. Vamos al versículo capítulo 13
donde estábamos, y versículo 44, 13:44. Ya la semana, o sea, 7 días anterior le habló a los judíos en la sinagoga. Vuelve a entrar a la sinagoga y dice, y al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Te imaginaste que se junte casi toda la villa para escuchar la palabra de Dios? Centro de convenciones no sé si lo podemos meter. No metemos tanta gente en el centro de convenciones. La cancha de fútbol. Puede ser que metamos un montón de gente. Porque tenés a alguien en el medio, toda la gente alrededor y las tribunas esas que por ahí tienen al costado, que es tierra. Pero están al costado. Imagínate, toda la gente casi de la villa, o toda la gente de esta ciudad se juntó para escuchar. Y dice el versículo 44 que estábamos, se juntó toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos, rebatían contra Pablo lo que decía, contradiciendo, blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros la verdad era que necesario que se les hablase primero la palabra de Dios. Puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí, no volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿A dónde fueron primero? A los judíos. ¿Qué dijeron los judíos? No queremos. ¿Qué hicieron? Se pusieron ahí a despotricar. ¿Por qué no creen? Agarraron un palo y empezaron a correrlo con palo. Tienen que creer en el Evangelio, porque si no creen en el Evangelio... No hizo eso. Dijeron, bueno, primero vinimos ustedes. Dios nos dijo que vinieran ustedes. Ustedes no quisieron, nos vamos a otro. Y ¿saben qué? Eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender. Que si le compartimos el mensaje a alguien, y esa persona nos dijo que no significa que ya no le comparta a otro. Busco la estrategia para seguir compartiéndole a otro, por más que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el séptimo me hayan dicho que no. Porque nuestra estrategia es seguir anunciando el mensaje de salvación. Casi todas las personas se juntaron para escuchar. Algunos tuvieron celos de Saulo y Bernabé. Qué bonito, siempre la obra de Dios genera celos. Afuera de la iglesia y a veces dentro de la iglesia. Genera celos. Porque uno hace bien las cosas, el otro lo hace más o menos, y el que lo hace más o menos empieza a competir. Siempre hay celos, siempre está la parte humana en esto. No leímos, pero dice que Saulo y Bernabé fueron expulsados de la ciudad, versículo 50. Dice ahí, versículo 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de ciudad y se levantaron en persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de los límites. No hubo pegamento, no hubo una muchedumbre tratándolo de golpear, matar, hacer lo que sea, pero llegaron hasta ahí, los sacaron hasta el límite de la ciudad, por hablar del mensaje del Señor. ¿Cuál es la lección que tenemos acá en esta primera? El primer punto para hoy, el gozo en la misión. Dice el versículo 52, acompáñame a leer conmigo, versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y de... ¿Llenos de qué? ¿Y de qué más? De gozo. Capítulo, ahí lo puse, 5, versículo 41. 5:41 del libro de Hechos. Dice el capítulo 5 y versículo 41, y ellos, está hablando de Pedro, ¿sí? Pedro y Juan que estaban frente al concilio, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, como dice, de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por la causa de su nombre. Hechos 5:41, gozo. Por más que te afrenten, y tal vez te hagan sentir mal, hay gozo. Y acá dice, regocijados en el Señor, Filipenses 4:4, regocijados en el Señor siempre, otra vez lo digo, regocijados. Y la palabra ahí, usted le ha dicho, bueno, va a buscar el significado de gozo. No, busque el significado de llenos. Porque lleno dice, la palabra está ahí en el original, es hacer repleto, y dice rellenar un hueco. O sea, no está hablando de un recipiente vacío que yo lo tengo que llenar para que esté rebosando. Está hablando de aquella superficie que tiene una dificultad, tiene un hueco, y vos la tenés que rellenar. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? La primera cosa, si queremos tener gozo, si queremos llenar ese vacío, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Ya estamos con el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya somos parte de caminar con el Señor.
que somos parte del pueblo, cantábamos recién. Pero si queremos llenar esa satisfacción plena en el corazón, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que ir, como dice ahí el himno 471, gozo da servir a Cristo. El gozo no viene porque te cuentan un chiste. El gozo no viene porque estemos juntos y podemos comer una comida. Hace bien, porque alimenta el corazón, alimenta el alma, alimenta la cercanía con los hermanos, de conocerlos, que ve que le pasan. Pero eso no llena el corazón. Lo que llena realmente la vida es cuando nosotros estamos en sintonía con Dios. ¿Cuántos cristianos vemos, e incluso muchas veces nos ha pasado a nosotros, que no hay gozo en nuestra vida? El gozo por hacer las cosas bien. El gozo por arrepentirse de las cosas que no estamos haciendo. ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay gozo en tu corazón? Podés cantar y decir, grande gozo siento en mi alma hoy porque Cristo conmigo está. Grande gozo, dice, aunque solo ande yo. Aunque solo ande yo. Pero la palabra nos tiene que llevar justamente a desafiarnos a compartir en otro. Primera lección, el gozo en la misión. Te hago una pregunta de nuevo. ¿Hay gozo en tu vida? Si no hay gozo, empezar a rever las cosas que debes cambiar en tu corazón. Segundo viaje. Salimos de Antioquía, de Pisidia, y nos vamos a Iconio. Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 7. Leemos ahí, se aconteció en Iconio que entraron juntos en las sinagogas de los judíos y hablaron de tal manera, dice, que creyó gran multitud de judíos, asimismo de griegos, asimismo de multitud de judíos y asimismo de griegos. Versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, la cual, dice, daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Primera de las cosas acá dice que Iconio se encontraba en aquellos tiempos, era la capital del distrito de Licanoia y una de las ciudades más importantes de la provincia romana de Galacia. Allí residían muchos judíos, ya que era un centro de industria textil. ¿Sí? Un polo obrero, no el de la tele, ¿no? Estamos hablando en el sentido que tiene esa palabra. Un polo obrero, pero justamente de gente que se dedicaba a lo textil, ¿sí? A la ropa, ¿sí? A todo lo que había en aquel momento. Habíamos estado acá arriba, no sé si se acuerdan, ahí arriba, y bajamos acá, ahí coño. Estamos ahí, de viaje, seguimos de viaje. ¿Qué cosa para ver acá? Bueno, ahí dice las bendiciones de la obra. Pablo y Bernabé nuevamente, ¿dónde fueron? A la sinagoga. ¿Sí? Acordate, siempre hay algo que tenemos que hacer constante, hablar de Cristo, pero tener una estrategia, empezar por un lugar. Segunda de las cosas, otra vez, algunos creyeron y otros no. Siempre pasa eso. Siempre va a haber gente que va a creer y gente que no va a creer. Continuamos en el mismo lugar, las bendiciones de la obra. Hablaron de apedrearlos. Esta vuelta no lo leímos, pero dice ahí en el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, dice, huyeron al listo y al alarme. ¿Sí? En este sentido, no hay que decir, fueron unas personas que tuvieron miedo, por eso se fueron. No. Cuando te da la oportunidad de preservar tu vida, hacelo. Ellos se fueron, escucharon que lo iban a apedrear y no dijeron, acá nos vamos a quedar. ¿Cuáles fueron las acciones enemigas? Excitaron a la gente, ¿sí? Ahí significa levantarlos, despertarlos. Corromper, ¿sí? Ahí dice la palabra en el original, hacer mal, maltratar. Esto tiene que ver, ustedes se acuerdan cuando Pilato usa la misma palabra, cuando Pilato llama a los judíos y dice, ¿a quién quiere que suelten? ¿Sí? ¿Y qué empezaron a decir los fariseos, los líderes religiosos? A Barrabás. Pero no dice que lo dijeron solamente ellos, dice que instigaron a la multitud a que largaran a Barrabás. Es la misma función, ¿sí? Levantarse en contra de alguien, poner a la gente en contra de una persona. Eso hicieron en este lugar estos enemigos para poder lograr parar la obra. Pero segunda de las lecciones que tenemos, crecimiento. ¿Sí? Y no estoy hablando de crecimiento hacia los costados, tampoco hacia arriba, ¿sí? Estoy hablando del crecimiento en la vida. Versículo 3 dice, por lo tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con
denuedo. Hablar con denuedo significa hablar sin miedos, hablar sin temores. Pregunta del millón: ¿no te da muchas veces miedo hablarles a otros de Cristo? ¿No te da cosita decirle, si le digo a este y le hablo de Cristo? A veces nos cuesta mucho llegar a las personas y decirle: mirá, vos sabés que existe un Dios. Ah, no, yo no creo en Dios. Ahí ya te cerró la ventana, es la puerta, no podés entrar. Pero nos cuesta muchas veces, nos da. Y acá dice la palabra de nuevo, significa hablar valerosamente, estar seguro de lo que uno dice. Todos pasamos por el temor al no saber qué decir y cómo hablar. Pero ¿sabes qué? Nunca lo vas a vencer si no te pones a practicar. Yo puedo decir, no, tengo miedo a andar en bicicleta porque si ando en bici me voy a caer para un lado. Eso es lo que yo pienso en mi cabeza. Pero la única forma de vencer ese temor y vencer esa barrera es que yo me ponga ¿qué? Bien, Enrique, andar en bicicleta. Si yo tengo temor de hablarles a otros de Cristo, la única manera de vencer ese temor es que me ponga a hablar de Cristo. No voy a tomar una pastilla de antitemor de las personas, ni voy a tomar una pastilla para poder vencer mi problema. Lo tengo que enfrentar y lo tengo que hacer. Por eso es acá crecimiento, hablarle a otros. Vencer esos miedos para hablar. Segunda de las cosas, lo vimos ahí, depender del Señor. Dice, no solo hablaban con denuedo, sino confiados en el Señor. Y la palabra ahí confiado significa descansar sobre. O confianza en el Señor. Y en este caso dice, había milagros. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como tenemos que crecer en hablarle, así como tenemos que crecer en depender del Señor, eso no significa que nosotros vamos a hacer milagros. El milagro lo hace el Señor, salvando a quien, a la persona, se acepta el mensaje. Aquel momento necesitaban milagros para autenticar el ministerio, para que los judíos pudieran creer. ¿Se acuerdan 1 Corintios? Los judíos piden señales. Bueno, el Señor les trajo señales. Y aún viendo las cosas, no creyeron en Él. Señales. Segunda la lección, entonces, crecimiento. Primera lección, ¿cuál era? Primera lección, ¿cuál era? Chan. ¿De qué? Gozo. Bien. Gozo. Segunda lección. Ah, qué fácil, la tenían acá, ¿eh? Bien, vamos, sigamos de viaje. Salimos de Antioquía, fuimos a Iconio, de Iconio nos vamos a Listra. ¿Sí? Ahí dice en el mismo pasaje, capítulo 14 y versículo 8 al 20. No lo vamos a leer todo. Dice, y cierto hombre de Listra estaba enfermo, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él salió y anduvo. Dice acá que Listra era una ciudad de poco movimiento comercial en los días de Pablo. Por lo tanto había pocos judíos, los habitantes eran supersticiosos e ignorantes. Dicen, no eran ni griegos ni romanos. Se dieron cuenta que acá no fue a la sinagoga. No dice acá, entraron y fueron a hablar en la sinagoga. Ahora vieron justamente que había una necesidad ahí. Dice a continuación en la lección en que estamos, la idolatría, lo real de lo falso. Se encontraron con un cojo de nacimiento, ¿sí? Un paralítico, alguien que no podía levantarse, alguien que podía estar toda su vida ahí. Dice que de nacimiento fue así. No sé qué edad tenía porque la Biblia no lo dice, pero unos 20 años, 25 años, que no te levantas del piso, o que estás siempre sentado en una silla, o que ves a la gente que hace las cosas y vos no podés hacer nada. No sé, ahí no dice la Biblia, pero mucho tiempo. Fue sanado por Pablo y Bernabé, y muchos estaban ¿qué? Mirándolos. Estaban allí mirando qué es lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Mientras estábamos allí, dice la palabra del Señor que no lo leemos, un sacerdote los vio que estaban haciendo esto y los confunde con dioses. Por eso dice, más adelante que no leímos, versículo 12, y Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Había una tradición y una historia en Licanoia, donde estábamos ahora, en Listra, perdón, donde estábamos ahora, que decían que en un momento de la historia habían bajado dos dioses y que vinieron a la localidad esa donde estábamos ahora para ser atendidos por la gente y la gente no los atendió. Entonces su ira se levantó
contra todos para destruirlo, y salvo uno que los escuchó, a ese lo bendijo. Entonces, ¿qué pasaba? Este sacerdote tenía esto en la mente. Entonces, cuando vieron que Pablo y Bernabé hicieron ese milagro, dijeron: los dioses descendieron otra vez entre nosotros. Debemos, ¿qué? Rendirle culto. Y querían ahí rendirles un sacrificio, rendirles homenaje. Entonces Pablo y Bernabé los confrontan con esta idea falsa y dicen: gente, nosotros somos iguales. Lo que nosotros venimos a hablarle es del Dios verdadero, que de estas cosas y de estas vanidades se conviertan a Dios. Dice a continuación, Pablo y Bernabé, ahora sí, ¿fueron qué? Fueron apedreados. ¿Sí? Porque claro, después que les dijeron y los confrontaron, dijeron: esto es vano. ¿Qué hicieron la gente del lugar? ¿Esto es vano lo que nosotros creemos? ¿Lo que nosotros pensamos? ¿Te parece a vos que es vano? Fueron detrás de Pablo, de Bernabé, y dice que los apedrearon. Fíjense ahí en el capítulo 14 donde estamos, versículo 20, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, de los que habían persuadido a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuerte de la ciudad pensando que estaba muerto. En la primera ciudad, ¿qué pasó? Los expulsaron. No pasó nada, gracias a Dios. En la segunda ciudad dijeron: a estos los apedreamos. Y se fueron y se salvaron. Pero en este lugar no tuvieron tiempo para salir. Acá sí los apedrearon. Y acá sí los sacaron a Pablo afuera pensando que estaba muerto. Así que tiene que haber sido tal la apedreadura, calculo yo, para pensar que lo dejaron muerto, para dejarlo tirado afuera de la ciudad, como si nada hubiera pasado. Pero dice la palabra ahí, los discípulos lo ayudan a Pablo a entrar de nuevo en la ciudad. Tercera lección, y creo que en esta puedas aprender algo más profundo. Tercera lección, la fortaleza espiritual. Dice ahí: volver a entrar a la ciudad, que los apedrearon y los arrastraron hacia afuera. Y segunda de las cosas, al otro día salía de Derbe, como si no hubiera pasado nada. Nosotros, cada vez que alguna persona nos realiza algún daño o algún mal, muchas veces no seguimos con esa persona. Muchas veces no tenemos el valor para enfrentar a esa persona y preferimos tomar distancia. Tomar distancia con esa persona y no hablar las cosas que pasaron, o no volver a darle la gracia de volver a hablarle de Cristo. Fíjate vos que a ellos los apedrearon, los sacaron afuera como muertos, y sin embargo, Pablo dice que se levantó y no dijo: bueno, listo, chao, que se arregle, me voy para otro lado. Volví a entrar a la ciudad. Tal vez usted me va a decir: bueno, pero estaba herido, no podía irse de viaje, ¿cómo se va a ir? Pero volví a entrar a la ciudad. No había cámara en ese lugar. Pero tal vez hubiera gente que hubiera dicho: che, a los que apedrearon y que dejaron medio muertos están de nuevo adentro. Siempre la gente se entera de algo. Siempre la gente se entera de algo. Siempre te están mirando. Si alguno dice: no, acá nadie me ve nada, siempre te están mirando. Ahora, la fortaleza espiritual para volver a estar en el lugar. Y no solo eso, sino para decir: vamos a salir a la siguiente ciudad. Me pasé acá, vamos para atrás. Dice acá: al otro día salí a leer. Efesios 3:16 dice: fortalecidos en el hombre interior. Y vamos a ver el ejemplo de Jesús. Lucas capítulo 4 y versículo 14. Acompáñame a ese lugar. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, 14. Es el mismo pasaje de Mateo 4. ¿Sí? Mateo 4 es el pasaje en el cual está la tentación del Señor Jesús. ¿Sí? Y dice acá en el Lucas capítulo 4 y versículo 14. Después de que pase el Señor Jesús la tentación, ¿ustedes se acuerdan? Que Satanás, el Espíritu lo lleva al desierto y Satanás aprovecha para tentar al Señor Jesús. Y durante esos 3 días que estuvo ahí, 40 días, que estuvo el Señor Jesús, recibió 3 tipos de tentaciones. De esas 3 tipos de tentaciones, dice la palabra del Señor, que cuando Él termina, versículo 14, dice: y volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo podemos fortalecer el hombre interior? No lo dice acá, pero la primera de ellas, que lo dice Pablo en Efesios capítulo 3, oración.
Segunda de ellas, dice acá, si leemos todo el pasaje del capítulo 4, que el Señor Jesús tenía siempre ¿qué? Le respondía con ¿qué a Satanás? Con la palabra. Satanás le decía, la Biblia dice que si vos te tirás a un pináculo, los ángeles te van a salvar. ¿Y qué le decía? No, escrito está, decía el Señor. O sea que la segunda de las cosas para fortalecer nuestro ser interior es la lectura de la palabra. No puedes fortalecer el ser interior si no lees la palabra del Señor. No puedes fortalecer el ser interior si no estás en contacto con el Señor en oración. Tercera de las cosas, como dice acá, obediencia. ¿Cómo volvió con poder el Señor Jesús de nuevo? Porque había obedecido. De las 3 veces que Satanás lo tentó, las 3 veces le dijo que no. ¿Vos querés tener fortaleza en el ser interior? No estoy hablando de tu cuerpo, ¿no? Que te levantes todos los días, que tengas fuerza, que salgas a trabajar y hagas un montón de cosas. Esa es una fortaleza física. Pero estoy hablando del ser interior. El ser interior solo se fortalece con oración, con la palabra del Señor, con obediencia. Para que después diga la palabra que somos llenos a través del Espíritu Santo. No lo puse ahí, pero quería decirlo. Vamos avanzando. De Iconio se van a Listra, de Listra a Derbe. Y dice ahora en Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23, que es poquito, era la multitud de la ciudad, era la última ciudad del territorio romano donde el camino que iba hacia el este, en la zona sur de la provincia de Galacia. Allí funcionaba una oficina de aduana. ¿Sí? Mira qué tal, una oficina de aduana ahí. Al este de Derbe se encontraba Comagene, que era un territorio independiente, pero gobernado por un vasallo romano. ¿Sí? Ahí está la ciudad donde estamos ahora, Derbe, esa chiquitita que estamos ahí. Y usted dice, ¿qué habrá pasado en Derbe? Porque ya estamos casi en el final del viaje. Última lección. Gran cosechas de almas. Dice ahí que no lo leíamos, anunciaban el Evangelio y hacían ¿qué cosa? Discípulos. Las dos cosas que tenemos que hacer nosotros. Siendo claro en la tarea. ¿Qué tenemos que hacer en primer lugar? No escuche, ¿qué tenemos que hacer en primera tarea? Evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? El otro día Leandro nos dijo, mostrarle a la persona que está condenada, que es pecadora. Hoy se habla del Evangelio, pero no se habla del pecado. Se habla de la mano de Dios, de la gracia de Dios. ¿Y el pecado? Si el Señor Jesús vino a morir ¿por qué cosa? Por los pecados. Entonces, si yo le doy a la persona la oportunidad de que acepte a Cristo, pero no le digo que es pecador, hay algo que no pasó en el corazón de la persona, que es entender que necesita a Dios. Es lo mismo que vos vayas al mecánico dental, ¿sí? Y vos le dices, tengo una carie acá que me molesta y qué sé yo. Y el tipo agarra, abre, pero no limpia. Y te pone el composto o la amalgama arriba. ¿Arregló el asunto? ¿Hermoseó tu diente? Sí. Lo mismo pasa cuando no enseñamos que la persona es una persona pecadora. Podemos darle la solución de que necesita a Cristo, pero el problema sigue estando adentro. Y todos sabemos qué pasa cuando una muela no está bien limpia. Cuando una muela está cariada y por arriba tiene todavía toda esa amalgama, esa cosa que le ponemos arriba. Se sigue pudriendo. Por eso no sé si ustedes leyeron el pasaje de hoy, en el devocional, que habla de un Simón Mago, que ayer había aceptado a Cristo, se había bautizado, estaba con los discípulos, estaba ahí. Pero hoy nos decía que cuando vio los milagros dice, che, yo también quiero ese don. Pongan, ¿cuánto hay que pagar para tener ese don acá? ¿Y qué le dijo Pedro? Aún estás en hiel de amargura. Aún estás todavía a un paso de ser cristiano. No había cambiado su corazón, pero él quería la bendición de Dios. Entonces, primero, evangelizar. Segundo, discipular. ¿Qué es el discipulado? Y bueno, tenés que pasar tiempo con Jesús, en primer lugar. Pero en segundo lugar, la iglesia está empezando a brindar nuevamente discipulado. Yo sé que las mujeres han empezado con el discipulado, quieren empezar con el discipulado, súmense en el discipulado. Los varones que quieren ser discipulados también se tienen que sumar al discipulado, acercarse a cualquiera de los líderes y decir, che, yo quiero aprender la palabra, yo quiero crecer. Ese es un discípulo, es pasar tiempo con el Señor y juntos poder caminar y aprender. Pero necesitamos pasar ese tiempo, si no, no hay crecimiento, si no estamos con tiempo con el Señor, si no estamos cumpliendo el mandato del Señor,
no estamos haciendo lo que Dios nos pide. Y estamos haciendo la tarea, como se dice, a medias. ¿Cuál sería la última? La lección es cuarta, una tarea constante. Versículo 20, que leímos acá, no lo leímos en Hechos, 4:20, 16, acompáñame el libro de Hechos 14 y versículo 20, 14, 20 no, 15. Capaz que lo puse mal el pasaje. Pero bueno, la idea es esta, volver a realmente hacer nuestra tarea. Dice, a veces podemos perder el rumbo, pero siempre podemos volver el camino. Y acá dice, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. ¿Saben qué? El pasaje que está ahí dice dos cosas. Por un lado dice, vuestra vocación, hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Sabés que la palabra vocación no tiene que ver con las galletitas, no? ¿Sí? No es la vocación, ni la maná, ni ninguna de esas cosas. La palabra vocación tiene que ver con el llamado. Hacer firme cuando Dios te llama. Para hacer firme tu vida, lo dijimos recién, tenés que pasar tiempo en el Señor, leer la palabra, estar en oración, hacer discipulado. Pero después dice, vuestra vocación y vuestra elección. Y la elección tiene que ver con lo que nosotros aceptamos de parte del Señor. Cuando estaba en la escuela evangélica, nosotros al ingresar aceptamos la forma de trabajar en ese lugar. La forma de trabajar en ese lugar era 6:30 de la mañana, a veces 6 de la mañana, devocional. Todo el personal. Tenías que levantarte, tenías que estar ahí, era el devocional. Pero también aceptabas que cuando estabas en ese lugar tenías que tener un ministerio en la iglesia. O sea, que estabas trabajando en tu escuela, en la escuela cristiana, pero a su vez tenías que estar trabajando en la iglesia. Entonces, cuando vos ingresabas a la institución, decías, tenés que hacer esto y tenés que hacer esto. Aparte de tu tarea, tenés que hacer estas dos cosas. Entonces, uno, cuando va a ingresar, escucha las cosas que tiene que hacer y acepta si quiere o no. Es como cuando vas a un trabajo. Vos vas a un trabajo y lo que le preguntas al jefe, ¿cuánto tengo que trabajar? Y 15 horas. ¿Cuánto la paga? 1.000 pesos. Por decir un ejemplo, ¿no? No es que pagamos con los 1.000 pesos. Pero voy a decir, es mucho tiempo. Poca plata. Pero vos sos el que decís si aceptás o no aceptás ese trabajo. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Nosotros aceptamos al Señor Jesús como Salvador y como Señor. Y a todos nos gusta tener un Dios salvador. Pero nos cuesta aceptar un Dios como Señor. Y cuando hacemos esto no es porque el Señor te obliga, sino porque sabe que la vida nuestra no va a tener sentido y no va a tener trascendencia si nosotros no obedecemos su palabra. Por eso te invito a que puedas hacer firme esto que una vez elegiste. Caminar con el Señor. No lo dejes pasar. No lo dejes que pase de largo. Y para terminar esta mañana, todos sabemos que cada domingo venimos a celebrar la mesa del Señor. Y hice un pasaje ahí que si lo querés los puede buscar. Yo lo tengo acá, no sé si lo llegan a leer, ¿no? Pero dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, dice hermanos, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta es la carrera. Evangelizar, discipular y caminar con el Señor. Puesto los ojos en ¿quién? Jesús. Autor y consumador de la fe, en la cual por el gozo, hablamos de gozo recién, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahí la palabrita o esa frase dice, puesto los ojos en Jesús, en el griego tiene con fijar la atención en. Y esta mañana quiero que realmente, aparte de lo que hemos aprendido en la enseñanza de este viaje de Pablo, que falta el regreso, ¿no? Falta cuando él vuelve hacia atrás todas las ciudades y van hacia Antioquía y cuentan todas las cosas que el Señor hizo. Pero hoy quiero que te centres en el Señor. Mira lo que el Señor ha hecho por vos.
Hoy cantábamos una canción, como dice César, guardada en el baúl de los recuerdos. Gracias sin fin. Y decía la canción, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Por eso miramos a Jesús. Por eso lo miramos a Él y ponemos nuestra atención en Él. Porque Él fue el que murió por nosotros en la cruz. Y a pesar de que sabía que tenía que sufrir, Él miró más allá del sufrimiento. Miró ¿qué? A nosotros. Para que nosotros estuviéramos acá. Por eso al participar de la copa y al participar del pan, que podemos hacer en memoria del Señor Jesús. Pero que también podamos vivir con aquello que el Señor nos ha mandado a hacer, que es dedicar el Evangelio y hacer discípulos a todas las naciones. Vamos a orar para participar del pan en esta mañana. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque en el estudio que hemos visto hoy te vimos a vos obrar en la vida de dos hombres, en las circunstancias de estos dos hombres.